¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Eh, a ver, ¿qué tal? Eh, Vamos a ya empezar nuestra clase del día de hoy, semana 6. Si me dan un minuto, por favor, vamos a tomar la foto de rigor. Se vea que estamos en nuestra clase de filosofía. eh, y procederé a compartir las diapositivas correspondientes al tema de esta semana. A ver, Buenas tardes, profesor. ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, un minuto. Entonces, en orden. ¿Me confirman si logran ver las diapositivas, por favor, jóvenes? ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Sí? Bien. Entonces, como tienen en la pantalla, el día de hoy, siguiendo con nuestro programa del curso de filosofía, vamos a ver lógica. Bien, semana 6 nos toca ver lógica. Entonces, sabemos, ¿no?, que lógica siempre es un tema complicado, incluso para la gente que estudia filosofía, la gente de letras, ¿no?, que ingresa tal vez a carreras de letras pensando que no van a ver nada de números y se encuentran con un montón de letras precisamente que hacen mención, se relacionan con, eh, digamos, el área de las matemáticas de algún modo. Pero nosotros vamos a ver cosas fundamentales, si se quiere, de lógica, ¿bien? A razón de que la siguiente semana, la semana número 7, la tenemos dedicada a la teoría de la argumentación. En ese sentido, es necesario que antes de ingresar a ver lo que es la teoría de la argumentación y los autores que vamos a revisar en la semana número 7, debemos pues ver el tema de lógica. Bien, entonces con este preámbulo ya podemos iniciar qué es lo que vamos a ver el día de hoy en lógica. Bien, empezamos, ¿no? Primero, ¿qué es la lógica, profesora? ¿Y de dónde nace la lógica? La lógica nace de la filosofía, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Mira, este señor que está aquí, que tienes a tu izquierda, ¿no?, llamado Aristóteles, acuérdate que Aristóteles, filósofo de la antigüedad, discípulo de Platón, se formó más o menos desde sus 16, 17 años hasta sus 37 años estuvo en la academia, ¿no? En la academia de Platón. Entonces, Aristóteles, luego ya de la muerte de Platón, deja la academia y empieza a escribir sobre distintos temas, ¿no? Uno de esos temas es la lógica. Platón no tiene, digamos, obras o diálogos. Acuérdate que Platón escribía en diálogos, no tiene diálogos dedicados pues a la lógica en sí, ¿no? Aristóteles sí. ¿Por qué? Recuerda que Aristóteles estaba muy interesado en la ciencia. Él realiza clasificaciones de la ciencia en su liceo. ¿Te acuerdas que vimos cómo es que qué cosas se enseñaba en el liceo con Aristóteles? em, ¿Cuál era la técnica que él utilizaba para enseñar, ¿no? Con los peripatéticos, que él no le gustaba enseñar en un aula, le gustaba como estar en los jardines, ¿no? Y en este contexto, cuando él está ahí, ¿no?, también realiza, por ejemplo, uno de sus planes con sus discípulos
más destacados era escribir enciclopedias sobre las distintas ciencias, ¿no? Ya. Y en ese sentido, él dice, mira, necesitamos un razonamiento que le sea útil a la ciencia. ¿Y cuál es ese razonamiento? La lógica, ¿no? Un razonamiento. ¿Por qué la lógica? Eh, Mira, si aquí vemos la definición, es una ciencia formal que analiza precisamente estos métodos del razonamiento. ¿Por qué, tú por qué crees que la lógica se relacione con el razonamiento? Teniendo en cuenta que el término lógica proviene del vocablo logos. ¿Te acuerdas qué significaba logos? ¿Alguien se acuerda qué significa logos? Lo vimos en la primera clase, lo vimos en la segunda semana también. ¿Te acuerdas qué significa logos? Razón. Razón, muy bien, Denise, sí, ¿no? Razón. Por eso es que la lógica es precisamente, va a estudiar este razonamiento que es útil para la ciencia, ¿ya? Es la ciencia que estudia los razonamientos correctos, si quieren. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa caracteriza a la lógica? Que la lógica se va a interesar en la estructura del razonamiento, ¿ya? Va a estudiar el razonamiento, pero se va a interesar sobre todo en la forma, en la estructura, ¿no? Estamos siguiendo a Aristóteles, recuerda. Por eso es que la lógica de Aristóteles es conocida como lógica formal, porque se va a preocupar en cómo está estructurado este razonamiento. ¿Ya? Y te voy adelantando. ¿Cómo se llama este razonamiento que estudia Aristóteles, que estudia la lógica formal de Aristóteles? El silogismo. Silogismo, así se llama. Luego vamos a ver, ¿no? Entonces, Aristóteles se va a ensimismar en el estudio del silogismo, en tanto para él el silogismo es el razonamiento correcto, el razonamiento útil que aportará, ¿no? Que será una herramienta para el desarrollo y para el estudio de las distintas ciencias. Y así es como se relacionan estos ámbitos, pues, de la filosofía aristotélica, ¿no? Si tú te das cuenta, estamos en la semana 6, hemos visto varios filósofos de varias etapas, en filosofía antigua, en filosofía moderna, en filosofía contemporánea, y cuando un filósofo suele escribir sobre un tema y luego escribe sobre otro tema, vas a ver coincidencias en el pensamiento, ¿no? En su sistema filosófico. Entonces, siempre por ahí hay cosas que, escribe esto de lógica, entonces esto tiene que ver con el estudio de la ciencia que realiza Aristóteles, ¿no? Por ejemplo. Siempre por ahí hay alguna conexión, se va a encontrar. Es algo muy común a lo largo de la historia de la filosofía con todos los filósofos que puedes estudiar, eh, suele suceder esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tenemos, ¿qué más tenemos en lógica? Bueno, este señor que está aquí, lo vamos a ver después, es Gottlob Frege, también muy importante en el desarrollo de la lógica, ¿no? Aristóteles, digamos, es el fundador en la época antigua, y Gottlob Frege ya más entrando en la época contemporánea, ya en la época contemporánea, Frege lo que va a hacer es fundamentar la matemática en la lógica, ¿no? Él va a afianzar, porque no es el primero, pero lo destacado en Frege es que afianza esta relación entre lógica y matemática, que no se da con Aristóteles, por ejemplo. ¿No? Entonces, existe un desarrollo, pues, de la lógica, ¿no? En lógica podemos estudiar, ¿no? Elementos como una proposición. Mira,
una proposición es una expresión, ¿no? Una expresión que nosotros podemos dar que tiene como características que puede ser verdadera o puede ser falsa, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, Pedro estudió medicina en la Universidad de San Marcos. Puede ser verdad que Pedro estudió medicina en la Universidad de San Marcos o puede ser falso que Pedro estudió medicina en la Universidad de San Marcos. Entonces, esta es una característica de la proposición, ¿no? Que es uno de los elementos que vamos a tener a lo largo del el estudio de la lógica. Bien, jóvenes, hasta aquí todo claro, ¿podemos avanzar? ¿Sí? Bien, entonces avanzamos. Bien. Ahora, ¿qué es un razonamiento, no? Porque estamos diciendo que la lógica estudia, pues, los razonamientos. Razonamientos que también son llamados argumentos. Bien. Entonces, el razonamiento es un conjunto, ¿no? de elementos. ¿De qué se compone el razonamiento? De proposiciones. Acuérdate, aquí tenías tú, ¿no? La proposición, o sea, una expresión del lenguaje que puede ser verdadera o falsa. Entonces, aquí tienes una proposición y otra proposición, ¿no? Las cuales pueden ser las premisas, es decir, en esta estructura ya para el razonamiento, para el silogismo que estudia Aristóteles, una proposición se va a llamar premisa. Otra proposición también se va a llamar premisa. ¿Bien? Y por último, la tercera proposición, ¿no? Se va a llamar conclusión. De la premisa 1, de esta premisa 1 y de esta premisa 2, vas a tener una conclusión. Digamos, por naturaleza son proposiciones, pero cuando forman parte de la estructura de un razonamiento, se les conoce como premisas, ¿no? Por ejemplo, tengo la primera premisa. Todos los artistas son talentosos. Mi primer enunciado. Mi segunda premisa, mi segundo enunciado. Todos los pintores son artistas. Si alguien me dice eso, ¿no? Tú sabes que todos los artistas son talentosos. Ah, bueno, sí. Y también sabemos que todos los pintores son artistas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Si todos los artistas son talentosos y me estás diciendo que todos los pintores son artistas, entonces mi conclusión, ¿no? Usando este razonamiento, es que todos los pintores son talentosos. Bien, luego vamos a ver cómo se da esto, cómo es que la lógica estudia precisamente esta composición de premisas y conclusión. Bien, hasta aquí estamos bien, jóvenes. ¿Se entendió qué cosa es un razonamiento, cómo está compuesto, cómo llegamos a la conclusión a través de las premisas? ¿Todo bien? Bien. Entonces, avanzamos, ¿no? La lógica también se ocupa, en lógica, digamos, se puede realizar una diferenciación entre verdad y validez, ¿ya? ¿Qué cosa estudia la lógica? La lógica estudia la validez, ¿bien? Pero antes vamos a ver precisamente qué es una verdad y qué cosa es validez. Vamos a ver en qué se diferencia, ¿bien? ¿Qué es una verdad? La verdad es una noción semántica, es una propiedad, ¿bien? De las proposiciones. Acuérdate, ¿no? ¿Cuáles son las proposiciones? Perdón, vamos a hacer esto, mira, ¿no? Que luego se convierten en premisas, ¿no? Acá antes tienes otra. Esta es una proposición, ¿no? Acuérdate, la proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, esa es la característica de las proposiciones, ¿no? Por ejemplo, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. Yo voy a la realidad. Voy a la realidad para comprobar si es verdad
que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú. ¿Es verdad o no es verdad, jóvenes? ¿Es verdad o es falso que la Universidad de San Marcos es la más antigua del Perú? Es verdad. Es verdad. Entonces es una proposición, ¿cierto? Es un enunciado. Estamos frente a un enunciado que tiene esta característica. Puede ser falso, puede ser verdad. Bien, y ahora, ¿qué es la validez? ¿Mm? ¿Qué es la validez? La validez ya no va a ser una noción semántica, jóvenes. Va a ser una noción sintáctica. Una noción sintáctica que es una propiedad que tienen los razonamientos, ¿no? ¿Te acuerdas qué eran los razonamientos? Esto, todo esto, ¿no? Compuesto por premisa 1, premisa 2 y conclusión. Entonces, ¿es verdad o falso esto, no? Puede ser verdad que todos los artistas son talentosos, o puede ser falso que todos los artistas son talentosos, pero puede ser válido todo este razonamiento, como no puede ser válido también, ¿no? ¿Sí? Aquí en la validez, por ejemplo, tenemos el clásico modus ponens, ¿no? Esta letrita, vamos a llamarla variable, ¿no? Vamos a decirle letrita, vamos a decirle variable, ¿no? Y esta flecha significa entonces. Bien, jóvenes, eso vamos a verlo también después, te voy a explicar mejor, ¿no? Te dice, ¿no? Tenemos P, si se da P, mira, este es un razonamiento. Si se da P, entonces se va a dar Q, otra variable, ¿bien? Ya no estoy hablando yo en proposiciones así, ¿no? En variables. Si se da P, entonces se da Q. Y este es el primer escenario. Y en el segundo escenario tenemos que se dio P. Ah, sí se dio P. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Si yo antes te dije que si se daba P, entonces se daba Q. ¿Cuál es mi conclusión? Mi conclusión, ¿no? En conclusión, que se suele representar por unos circulitos así. Vamos a aparentar que yo sé dibujar, ¿no? Entonces, Q, ¿no? Un razonamiento. Esto puede ser válido o no puede ser válido, ¿no? A la lógica no le importa qué cosa es P, no le importa, por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Si Carlos aprueba el examen de admisión, entonces ingresa a la universidad, ¿no? Y ahí yo lo estoy reemplazando, ¿no? Y se da que Carlos aprueba el examen de admisión. Por lo tanto, ¿no? En conclusión, ingresa a la universidad, ¿no? Estas letras, estas variables pueden ser reemplazadas por proposiciones, pero finalmente a la lógica no le importa. O sea, acuérdate, la lógica estudia la forma, la estructura, no se va a preocupar por el contenido, digamos, por cómo, a través del lenguaje, qué cosa quiere decir, ¿no? ¿Cuál es tu proposición? No, vamos a estudiar la forma, ¿no? Por otro lado tenemos, por ejemplo, ¿no? Eh, otra vez P, ¿no? Se da P, esta V, así, ese signo que parece una V, significa O, ¿ok? O, ¿no? Es una disyunción precisamente, ¿no? ¿Se da P o se da Q? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eh, o vas a la playa, ¿no? Este fin de semana, o vas a la playa o vas al campo, ¿no? P o Q, dos escenarios. Pero tenemos que no P, tenemos que no vas a la playa. En conclusión, ¿dónde irías? Vas al campo, ¿no? Eh, También la lógica estudia la estructura. No le importa, la lógica no te exige unas proposiciones así, ¿no? Lo que ve es esto, ¿no? Por lo que se preocupa es por la validez de los razonamientos, precisamente.
Bien, jóvenes, entonces ya tenemos la diferencia entre verdad y validez y que la lógica se interesa por la validez, ¿no? Estudia eh, la validez, las formas argumentativas, ¿no? La forma de cómo tú estás argumentando. Acuérdate que tu razonamiento también le puedes decir es mi argumento, ¿no? La lógica va a ver cómo es que está estructurado tu argumento, ¿no? Por ejemplo, si es un razonamiento ordenado, ¿no? Valga la redundancia, si tiene una lógica, pues, ¿no? Y así será válido o no será válido. Correcto. Entonces, seguimos. Vamos a ver ahora, nos toca ver la historia de la lógica, ¿no? Ya te comenté quién es el primer filósofo que desarrolla de manera sistemática, es decir, sin un orden, para estudiar pues la lógica. Es el señor Aristóteles. Estudia la lógica desde un sistema de deducción en un tratado. Recuerda, Aristóteles escribe, ¿no? La obra de Aristóteles nos llega a nosotros en forma de tratados. Bien, mientras que su maestro Platón escribía, ¿no? En forma de diálogos, ¿no? Aristóteles no, le escribe con tratados, ¿no? Ensayos, si se quiere. Si tú lees, si tú comparas, tienen distinto modo de escritura, ¿no? En Platón encontramos siempre a Sócrates, casi siempre, a veces no aparece, como personaje principal, y bueno, Aristóteles tiene otra manera de escribir. ¿Cuál es el tratado, la obra? Bueno, el tratado en realidad, porque son como segmentos que se unen posteriormente. Sus discípulos, la mayoría de discípulos eran los que juntaban, unían los fragmentos que escribía Aristóteles. La mayoría eran tipo fragmentos que él anotaba para dar sus clases en el liceo. Bien. Eh, y el tratado en donde se analiza el silogismo, acuérdate, el razonamiento que Aristóteles estudia porque para él es el razonamiento que sería útil para la ciencia. Entonces, él se dedica a analizar, a estudiar el silogismo y todo esto lo plasma en un tratado que llega hasta nuestros días, todavía lo podemos leer, llamado el Organón. Bien, el organón, como decir, la herramienta para, ¿no? Acuérdate, entonces él como dice que el silogismo mm, es un razonamiento útil para la ciencia, pues su tratado se llama El órgano, ¿no? El órgano. Bien, a ver, quiero mostrar algo. Mira, ya dimos cuenta de que Aristóteles estudia, ¿no? El silogismo y en el órgano podemos encontrar que él presenta presenta tres, ¿ya? En realidad presenta tres figuras del silogismo. O sea, hasta acá son las figuras que nosotros vemos eh, aquí, sí, que no me deja, aquí, ajá, en el órgano, ¿bien? La cuarta figura del silogismo es agregada después, ¿no? Cuando ya empiezan a divulgar su obra por un, un pensador, un seguidor conocido como Claudio Galeno. Bien, la cuarta figura es conocida también como la primera figura inversa. Y vamos a ver por qué. Bien. Mira, aquí tenemos las premisas. ¿Te acuerdas que el silogismo se componía, el razonamiento se compone de premisas y conclusión? Bien, dos premisas derivan en una conclusión. Y aquí está esta figura. Miren, en todas las figuras
¿no? Tenemos esa estructura. Vamos a llamar premisa mayor, la que está primero, ¿no? Premisa menor a la que está debajo y por último vamos a encontrar una conclusión. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver, ¿ok? Mira, vemos la primera figura. Tenemos la premisa mayor y esta letra M es lo que se conoce como el término medio. Ya, término medio es el término del medio y lo vamos a encontrar en las dos premisas. Mira, en la primera figura está aquí, ¿no? En la premisa mayor y en la premisa menor aquí. En la segunda figura está al final en la premisa mayor y al final también en la premisa menor. En la tercera figura vamos a buscar otra vez dónde está el término medio. Lo tenemos al principio en la premisa mayor y también al principio en la premisa menor. Y en la cuarta figura vamos a ver que el término medio en la premisa mayor está, ¿no? Ocupa el segundo lugar y en la premisa menor encontramos primero. Aquí está el término medio. ¿Bien? Ahora, la letra P es el término mayor. ¿Ya? Término mayor, no te confundas con premisa mayor o menor. Término, porque es solamente una letra. ¿Bien? Entonces, tenemos aquí donde está el término mayor, lo encontramos en la premisa mayor, ¿no? Pero en distintas posiciones. Mira, en la segunda figura está al inicio, ¿no? En la primera estaba al final. En la tercera figura también está al final. Y aquí en la cuarta figura la tenemos al inicio, ¿no? ¿Y cómo se llama la letra S? ¿Cuál sería? Vamos a ver. Es el término menor. Bien, jóvenes. Ahí se diferencia, sí se diferencian los colores, ¿no? Aquí está, entonces, el término menor en la premisa menor. Bien, término menor, término mayor, premisa mayor, ¿no? Entonces ahí vamos a diferenciar, ¿no? Mira, ¿te das cuenta que el único término que se repite en ambas premisas es el término medio? Sí, entonces nos vamos a basar en el término medio para precisamente la estructura de estas premisas. Vamos a agrandar un poquito el cuadro. Bien. Y vamos a ver, ¿no? Algo así rápido. Esto es algo que añadimos porque no lo vas a encontrar en tu separata. Ya te dije que se van a ver cosas fundamentales de lógica en esta sesión, pero es importante que al menos sepas, ¿no? Que se dan 4 figuras en el silogismo, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en esta primera figura? O sea, ¿cómo es que van a hacer esta primera figura? Mira, te das cuenta, todos tienen la misma conclusión. La primera figura, vamos a hacer una línea uniendo los términos medios. Es decir, la línea va a ir así, mira. Así. Luego vamos a unir el término medio con el término mayor, es decir, esta letra P. Entonces la línea va a ir así. Luego el término medio en la premisa menor se va a unir con la, en la premisa menor se va a unir con el término menor. Entonces la línea va a ser así. Bien. Primera figura. ¿Cómo se va a dar la segunda figura? Vamos a ver. Otra vez, unir los términos medios. Aquí está, es una línea recta. Bien. Vamos a unir el término medio en la premisa mayor con el término mayor, otra línea. En la premisa menor, vamos a ir hacia el término menor. Y ahí está, segunda figura. La tercera figura, vamos a unir los términos medios de ambas premisas, otra vez. Una línea. Y luego seguimos el procedimiento, término medio hacia término mayor y término medio hacia término menor. Y la cuarta figura,
otra vez, ¿no? Unimos términos medios, vamos del término medio al término mayor y vamos del término medio al término menor. Viste que es la primera figura invertida, por eso se le conoce así. Y bueno, y estas son las 4 figuras del silogismo que encontramos en Aristóteles, ¿de acuerdo, jóvenes? Y esto es la etapa antigua, ¿ya? Con Aristóteles, obviamente, muy eh, importante. Bien, ahora, en la época medieval, ¿qué pasa? En la época medieval, en contexto, la filosofía aristotélica es muy importante en la época medieval, ¿de acuerdo? Y ahí es donde se da una especie de conflicto porque obviamente en la época medieval la filosofía, es algo que ya mencionamos cuando empezamos nuestra clase de la semana número 3, si no me equivoco, ¿no? En la época medieval la filosofía está subyugada al poder de la iglesia, de la iglesia como institución y de la religión, de la fe, si se quiere. Entonces, eh, el recelo frente a algunos filósofos aristotélicos, algunos filósofos inspirados, ¿no? Medievales que se inspiraron y estaban muy influenciados por la filosofía aristotélica era, ¿por qué estás leyendo a un pagano? O sea, alguien que adoraba a otros dioses y no a nuestro Dios, ¿no? Eh, con todas y con todo lo que significaba esto, la filosofía de Aristóteles fue muy importante durante el medioevo, ¿no? Y así lo demuestran algunos filósofos, por ejemplo, en la lógica tenemos a Severino Boecio, este señor que está aquí, Boecio, con un cuadro, que luego vamos a ver, al ya famoso Tomás de Aquino, difusor, en realidad divulgó mucho la filosofía de Aristóteles y tiene incluso una traducción al latín de por ahí la obra de Aristóteles, ¿no? También tenemos bueno, no sé, tenemos a Guillermo de Ockham, quien, eh, digamos, es un precursor de lo que luego se va a ver en la etapa moderna. No logra desarrollar al 100% una propuesta en lógica, digamos que su propuesta se acerca más a la filosofía del lenguaje, pero lo que nos dice Ockham, él estudia lo que plantea como signo, estudia el signo, que quiere decir la palabra, ¿bien? Eh, Nos dice que la palabra, es decir, el signo, puede designar un objeto o puede designar muchos objetos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, vamos a ver un nombre, ¿no? Podemos decir Lorena, ¿no? Lorena em, almuerza, ¿no? En la mesa, ¿no? En la mesa. Estoy designando algo, digamos, un uno, ¿no? Que Lorena va a almorzar en la mesa ahí. Pero también puedo decir, la mesa es el lugar donde se suele almorzar, se suele comer la mesa. Estoy utilizando el mismo término, pero ya no designo solamente a una cosa, sino a un conjunto de cosas con el mismo término. Entonces, esta cuestión hace que Ockham plantee que el lenguaje es lógico en tanto puede referirse a uno, a una cosa, como puede referirse a un conjunto de cosas, con el mismo signo, con la misma palabra. Entonces es necesario, pues, especificar, ¿no? Por eso es que su planteamiento se acerca un poco a la filosofía del lenguaje, pero abre, digamos, abre las puertas a que en la época moderna ya tengamos en esta línea tengamos un planteamiento mucho más riguroso, ¿no? Que luego vamos a ver. También, bueno, Boecio, Tomás de Aquino, Kant son los más representativos y vamos a ver unos minutos qué cosa nos plantea Severino Boecio. ¿Bien? Esto es Aristóteles y aquí tenemos un cuadro de oposición, el famoso cuadro de oposición de Boecio. Bien, jóvenes, ¿qué cosa vemos aquí?
Ya hemos dicho que durante la época medieval se sigue estudiando el silogismo, ¿bien? Entonces, si seguimos estudiando el silogismo, Boecio da cuenta de algo. Boecio dice, o sea, todo bien con las figuras, ¿no? Con las con las figuras del silogismo, ¿ok? Pero hay otras aplicaciones, ¿bien? Hay otras cosas que podemos aplicar en estas cuestiones del silogismo. Y plantea precisamente su cuadro de oposición. Bien, que ahora nos puede confundir un poco con tantas flechas y tantas palabras, pero es algo sencillo, ¿correcto? Mira, primero fíjate en estas letras mayúsculas. Tenemos la letra A, la letra E, la letra I y por último tenemos la letra O. Bien, cada una de estas letras va a representar un tipo de juicio. Déjame explicarte. La letra A va a representar a los juicios universales afirmativos. ¿Correcto? La letra E va a representar a los juicios universales negativos. Bien, acuérdate. La letra I, esta que está abajo, ¿no? Ya en esta parte de abajo, la letra I va a representar a los juicios particulares afirmativos. Y por último, la letra O va a representar a los juicios particulares negativos. Bien, si ponemos estos 4 juicios en un cuadro, vamos a ver que se relacionan entre ellos de maneras específicas, ¿no? Por ejemplo, eh, la letra A, juicios universales afirmativos, son contrarias, ¿no? O sea, son contrarios a lo que representa la letra E, juicios universales negativos. ¿Por qué? Porque ambas son universales, sí, pero difieren en la cualidad. Unos son afirmativos y otros son negativos. Bien, ahora, ¿cómo se relaciona la letra A con la letra O? Son contradictorias, según el cuadro de oposición de Boecio. ¿Por qué? Porque se diferencian en cantidad, unos son universales y otros son particulares, y se diferencian en la cualidad, ¿no? Unos son afirmativos y otros son negativos. Bien, y así también, ¿no? La I y la E también son contradictorias, ¿no? Y también tienen sus relaciones internas como subcontrarias o subalternas, ¿bien? Eh, ¿Cómo se establece la proposición categórica en cada una de estas letras? Mira, acuérdate que la letra A es un juicio universal afirmativo. Si es un juicio universal afirmativo, tiene la siguiente forma, ¿bien? Todo S es P. Juicio universal, todo juicio afirmativo es, ¿no? O sea, todo S es P. ¿Cómo se simboliza? S, A, P, porque la letra es A. ¿Viste? Ahora, la letra E, esta que está acá. Acuérdate, juicio universal negativo. Negativo, ningún S es P. ¿Cómo se simboliza? S, E, P, ¿no? Porque es la letra E. La letra I, los juicios, ¿qué juicios son? Son juicios particulares afirmativos. Algún S es P. Se simboliza como S y P. ¿Bien? La letra O nos dice que representa los juicios particulares negativos. Particulares, algún S, negativos, no es P. Se simboliza como S o P. Bien. Por ejemplo, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo de estos juicios, ¿no? De la letra A, ¿no? Yo te digo, todos los alumnos del centro preuniversitarios, todos los alumnos del centro preuniversitarios eh, son aplicados, ¿no? ¿Cuál sería el juicio? ¿Cuál sería su contrario? O sea, ¿tú cómo eh, crearías, ¿no? Una proposición categórica contraria? ¿Cuál es el contrario? La E, ¿no?
Si yo te digo, todos los alumnos del centro PRE son aplicados, ¿cuál es su contrario? ¿Qué me tendrías que responder tú? Puedes escribirlo en el chat, puedes abrir tu micrófono. ¿Cuál sería el contrario? ¿Sí? ¿Se te ocurre? Algunos alumnos de la PRE no son aplicados. El algunos sería, mira, el algunos sería la letra I, acuérdate, la I y la O son algunos. ¿Cómo harías tú una oración con los juicios que representa la letra E? Juicios universales negativos. Ningún alumno de la PRE es aplicado, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es universal, ningún, sí, nadie, cero, no, ninguno. Esperemos que no sea verdad, pero así es, ¿no? Ninguno. Si yo te diría, ¿no? Formula una proposición, pues un juicio con el que yo te estoy dando, que sea particular afirmativo, tú dirías, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos alumnos del centro PRE son aplicados, algunos. Afirmativo sí, pero particular, solamente algunos. Bien, entonces este es el cuadro de oposición que le da otras aplicaciones a los silogismos que empiezan a estudiarse con Aristóteles. Bien, jóvenes, eh, no es tan difícil. Ahora, ¿qué sucede en la etapa moderna? En la etapa moderna tenemos, digamos, a un precursor de esta unión entre la lógica y la matemática, eh, al señor Leibniz. Leibniz comienza, digamos, da los primeros pasos entre mm, esta cuestión que hoy conocemos como lógica matemática, ¿no? Tenemos en él la antesala con sus estudios de lógica. No llega a concretarse, pero eso es el inicio para, si se quiere. ¿Quién es la persona que crea la lógica matemática? Eh, George Boole. Él ya funda la lógica eh, matemática y bueno, ya a partir de allí se dan muchos estudios desde la filosofía, correcto, desde la filosofía para ver cómo es que se da esta relación entre la matemática y la lógica matemática, si se quiere, como una aplicación, ¿no? La ciencia misma, algunos defienden esta posición. Llegamos, ¿no? a probablemente eh, uno de los más importantes representantes ya de la lógica moderna, uno de los lógicos más importantes, ¿no? de la época, el señor Gottlob Frege, es quien desarrolla una lógica de predicados, se le va a llamar, una lógica predicativa, ¿no? En un texto que al traducirlo al castellano se conoce como conceptografía, lo que hace Frege es te comenté, ¿no? Afianzar esta matematización de la lógica, si se quiere, ¿no? Fundamentar la matemática, las matemáticas en la lógica y nos dice, para eso necesitamos un cierto lenguaje, ¿no? Que nos va a dar la lógica y ciertas reglas también. Este lenguaje, este tipo de lenguaje y estas reglas la encontramos en su texto Conceptografía. ¿Bien? Es decir, tenemos una proposición natural que con estas reglas vamos a convertir ya en una cuestión más formal. Acuérdate que la lógica estudia la forma para poder decidir, ¿no? si su conclusión es válida o no. La lógica estudia la validez. Correcto. Por eso esta creación de lenguajes lógicos a través de la lógica predicativa con Frege. No lo tenemos en el cuadro, pero vamos a avanzar un poquito. Algo que les gusta a muchos, ¿no? Hasta los que van a letras. Tenemos aquí al señor Ludwig Wittgenstein, filósofo matemático, lógico, austríaco, ¿no?
que vimos en la primera clase, si tú te acuerdas, cuando empezamos a ver si hay una definición de filosofía, ¿no? Ahí estaba el señor Ludwig Wittgenstein. Él también, ¿no? Como lógico, eh, tiene muchos aportes, ¿no? Pero uno de los aportes que ha trascendido eh, de este filósofo austriaco es las tablas de verdad, ¿bien? Con las que nosotros podemos verificar precisamente la validez o no validez de un argumento, de un razonamiento. Bien. Mira, estas letritas que vimos al inicio, ¿no? No le vamos a decir las letras, no la letra P, no se suele usar la letra P, Q, la R, la S, hasta la T se suele usar, ¿ya? No le vamos a decir P, Q, no. Le vamos a decir variables, ¿sí? La filosofía ahí, no, hay que decirle variables. Son variables entonces, ¿bien? La lógica que nos propone Wittgenstein precisamente es una lógica, si quiere, proposicional, ¿no? Porque va a estudiar todo esto. Y mira aquí, em, estos signos que tú ves aquí, que no son letras, ¿ya? Este de aquí sobre todo no son letras, son signos. Le vamos a decir conectores lógicos. Conectan las variables. Las variables van a representar las proposiciones, pues. Pero como a mí no me importa, ¿no? ¿Qué es lo que dice la proposición? ¿Sabe? Me sirve solamente estudiar las variables, algo así más sencillo. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Que va a estudiar, si te acuerdas, qué es lo que le importa a Wittgenstein estudiar, pues, el lenguaje, la primera etapa de Wittgenstein, porque luego hace por ahí un cambio, ¿no? El lenguaje, si se representa en el mundo. Entonces, por eso vamos también a plantear, dice Wittgenstein, las tablas de verdad, ¿no? Tenemos la conjunción. Mira, como a los filósofos les gusta complicarse la vida, si tú te das cuenta, la conjunción es una unión, es el y, ¿no? Sería más fácil que la conjunción sea representada por ¿no? Este signo que parece una V, pero no, a los filósofos no les gusta siempre lo complicado. Entonces, la conjunción está representada por este conector, ¿no? Que parece una V, pero al revés, sí, ¿no? La conjunción. Bien, entonces, obviamente aquí hay una especie no lo vamos a ver ahora, pero si una variable es verdad y la otra es verdad, entonces la conclusión será verdad, ¿no? Si la primera variable es falsa y la segunda es verdadera, la conclusión va a ser falsa, por ejemplo. Y así es como se estudian, pues, las tablas de verdad, ¿no? En conjunción. La disyunción tiene otro. La disyunción es el o, ¿no? O. Y en la disyunción tenemos dos tipos de disyunción incluso. Una disyunción, la disyunción débil, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, ¿no? Terminas de almorzar, hoy almorzaste tarde, son casi 2:50 de la tarde, y terminas de almorzar, ¿no? Terminas tu plato de fondo, y te dicen, ¿y qué quieres de postre? ¿Quieres una mazamorra morada o quieres un arroz con leche? Y tú dices los dos. ¿No? Yo quiero los dos, me antojé los dos, así mitad, mitad, ¿sí? ¿No? Es posible allí, ¿no? Puedes comer los dos, ¿no? Una disyunción de, es posible. Si te dan a elegir entre uno u otro y tú decides ambos, es posible. Luego tenemos una disyunción fuerte, ¿no? Por ejemplo, te dicen ya por tu cumpleaños, ¿no? Te vamos a regalar un viaje, ¿no? Va a ser de 3 días, ¿no? Un viaje de 3 días, ¿a dónde quieres ir, no? Por ejemplo, ya en el Perú, ¿no? Porque a ti te gusta conocer tu país, te dicen, ¿quieres ir al Cusco o quieres ir a Madre de Dios, ¿no? Estos 3 días. ¿Tú puedes decir los dos? No. No puedes estar en los dos lugares al mismo tiempo. Tienes que elegir uno. Ya no puedes decir los dos. ¿Correcto? Si te dicen que sí o sí tienes que pasar los 3 días ahí de viaje en uno de estos dos lugares. Una disyunción fuerte. Bien. La negación es esta línea. Se suele representar así, como la colita que suele tener la ñ, o también se suele representar así, ¿no?
La negación, esa es la negación, esa línea. El condicional significa, eh, ¿no? Esa línea que vimos en la primera proposición. No soy profesora porque no soy dibujante. No, es esta flechita el condicional. Y el bicondicional que significa sí, solo sí, ¿no? Es esta línea así que tiene las dos flechitas, en las dos puntas, digamos, ¿no? Mientras que el condicional solamente lo tiene en la que va hacia la derecha. Bien, entonces este es el aporte, digamos, uno de los aportes más importantes de Wittgenstein a la lógica. ¿Correcto, jóvenes? No, no está aquí, pero bueno. Y por último, tenemos eh, la lógica aplicada a los circuitos eléctricos con Shannon, ¿no? La lógica, tú no lo ves, yo no lo veo, no lo vemos en realidad, pero estos planteamientos de la lógica están presentes incluso en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo del, no sé, hasta las inteligencias artificiales, todos ellos están plasmados, están ahí son nutridos por estos planteamientos que nos da la lógica, ¿bien? Entonces también tiene mucha relación con el desarrollo de las nuevas tecnologías, incluso. Bien, jóvenes, entonces hasta aquí estamos claros en esta parte de las etapas de la lógica y cómo es que se desarrolla la lógica desde el planteamiento de Aristóteles hasta ya la época moderna. ¿Estamos bien? ¿Podemos avanzar? Sí, todo claro por ¿Sí? ahora. Bien, bien, muchas gracias. Avanzamos. Bien, ahora tenemos las falacias, ¿no? La lógica también estudia las falacias. ¿Qué cosas son las falacias? ¿No? Si se quiere, las falacias son pues estas proposiciones que más que convencerte a través del razonamiento, lo hacen porque suelen expresarse em, con ímpetu, ¿no? Este poder de convencimiento que tienen. Pero si tú las analizas eh, en cuestiones de cómo se ve el argumento, etcétera, no, ahí fallan, no son falacias. Existen falacias formales y falacias no formales. Según nuestro plan de estudio en el curso de filosofía, solamente vamos a estudiar algunas, porque hay muchas, las que te presento aquí son algunas, ¿bien? Vamos a estudiar algunas falacias no formales, ¿bien? No, las formales, digamos, no nos toca verlas, ¿bien? Entonces, en las falacias formales tenemos una división entre falacias de atingencia y falacias de ambigüedad. Entonces, primero vamos a ver las falacias de atingencia, ¿correcto? Mira, aquí donde vemos a Mafalda, ¿no? Tenemos la falacia ad baculum, que significa que se da por la fuerza, ¿no? Un llamamiento a la fuerza, ¿no? El clásico, el clásico escenario en donde tú estás descansando, ¿no? El fin de semana, un domingo, porque ya repasaste todos tus cursos de la pre, preparándote para tu examen, ¿no? Y tu mamá te dice, no, no estás haciendo nada, ¿sabes qué? Ponte, no sé, a limpiar tu habitación. No, pero mamá, estoy descansando. No, hazlo. Pero ¿por qué tengo que hacerlo, no? Si ya lo hice, no sé, la semana pasada. Porque yo soy tu mamá, ¿no? Yo soy tu madre, yo te lo ordeno, ¿no? Una falacia ad baculum, ¿no? Ahora, cuando tu mamá te diga eso, no le digas, mamá, es una falacia ad baculum. No va a ser muy provechoso. Pero es un ejemplo de falacia ad baculum, ¿no? Llamado a la fuerza, ¿no? Cuando suele pasar en algunas instituciones o empresas en donde a veces no tiene un jefe, ¿no? Con quien debes seguir órdenes, las órdenes que te dé tu jefe, y a veces te da órdenes que no
no están implicadas en tu función, pero te dicen, no, mira, ¿sabes qué? Si tú no sigues lo que yo te estoy ordenando, ¿no? Va a ser tu último mes aquí en esta empresa, ¿no? Falacia ad baculum, está llamando a la fuerza, ¿no? En un contexto de protestas sociales, de estallido social que se suelen dar en todos los países a lo largo del mundo, hay momentos en donde se dan pues desde el gobierno, por ahí discursos en donde se dice no pueden, por ejemplo, no salgas a protestar, porque si sales a protestar, las fuerzas del orden, ¿no? Te van a capturar y vas a ser procesado, vas a ser procesada, ¿no? Falacia ad baculum, ¿no? Están apelando a la fuerza, no al razonamiento. No existe aquí un argumento basado en la razón, sino en la fuerza. ¿Bien? Es una falacia. Ahora, aquí abajo, mira, aquí, la famosa falacia ad hominem, que se produce en casi todos lados. Seguramente todos hemos cometido una de estas falacias, ¿no? Es muy común ver esta falacia, ¿no? Por ejemplo, en filosofía, ¿qué pasa en filosofía? ¿No? En filosofía tú debes saber, ¿no? Sabes que vemos distintos filósofos a lo largo, en toda la historia de la filosofía, y obviamente el estudiante de filosofía por ahí tiene su filósofo favorito, ¿no? Imagínate, quienes van a filosofía, ¿no? En algún momento van a leer algunos filósofos con los que no están de acuerdo en tanto su pensamiento político, por ejemplo. Pero su pensamiento filosófico trascendió de cierta manera y por lo tanto es importante estudiar este filósofo, ¿no? Pero si tú entras a veces a un salón de clases y te dicen, no, ¿sabes qué? A mí no me gusta Heidegger, no me gusta el filósofo alemán Martin Heidegger, no me gusta. Ah, ¿y por qué? Ah? Tú le puedes responder, ¿por qué? Es difícil, porque es difícil, Heidegger, leer a Heidegger es difícil, es complicado, no entiendes. No, es que a mí no me gusta lo que escribe Heidegger, no me gusta su filosofía, porque él era nazi. Heidegger, sí, ¿no? Era nazi, iba a dictar su clase vestido con el uniforme a la universidad, ¿no? Y, oye, pero tú no estás hablando de sus argumentos, ¿no? No estás hablando de los argumentos de la filosofía de Heidegger, o sea, tú estás hablando de que él, como persona, ¿no? No te gusta. Bueno, sí, ¿no? Y también esto es una falacia ad hominem, no está atacando, no está criticando el argumento o la filosofía o el sistema filosófico, por ejemplo, de Heidegger, ¿no? Sino cuestiones externas. Esta falacia ad hominem también eh, se relaciona, ¿no? Que seguramente algunas personas creen que no, mm, cuando hacen esta separación entre el, el- el artista y su obra, ¿no? Cuestiones como no se puede separar al artista de su obra, y otros dicen, no, sí hay que separar al artista de la obra, porque si no, no vamos a poder leer ni ver ninguna obra de arte ni hacer nada, ¿no? O sea, hay que evitar caer en esta falacia ad hominem, ¿no? Eh, Esto en realidad es lo que te plantearía la lógica, ¿no? Si vas a criticar algo, ¿no? Algo que plantea alguien o la obra de alguien, hazlo precisamente basándote en sus argumentos, en sus razonamientos, no pues digamos, en su sentido de ser una persona o en cosas externas que no involucren lo que tú quieres criticar directamente, ¿no? Entonces esta es la falacia ad hominem, que quiere decir contra el hombre, contra la persona misma, ¿no? Que se comete muchas veces, sobre todo en discursos que tengan que ver con cuestiones políticas en general. Tú vas a estar muy pronto en la universidad, vas a ver debates, ¿no? De política universitaria, y vas a ver que se cometen muchas veces de uno u otro lado, muchas de estas falacias ad hominem, ¿no? No se van a atacar los argumentos, sino se va a atacar a la persona misma.
Bien, ahora, este de aquí arriba, mira, la falacia ad ignoratiam, es decir, que se relaciona con la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, el clásico, este clásico movimiento que, al menos a mi parecer, lamentablemente cada vez tiene más adeptos, ¿no? Esto de los terraplanistas, ¿no? Cuando tú conversas con un terraplanista, yo conozco terraplanistas, ¿no? En contra de mi voluntad. Em, y a veces tú le dices, pero ¿por qué la Tierra es plana? ¿No? O sea, ¿por qué? No, es que así es, pues, no, la Tierra es plana, sí. No, no, yo le decía, pero no, o sea, ¿cómo la Tierra va a ser plana? No, la Tierra no es plana. Y me responden, ¿tú puedes probar que la Tierra no es plana? No, o sea, yo no te puedo probar que la Tierra no es plana, ¿no? Yo te puedo hacer referencia a estudios, ¿no? Científicos que eh, te dicen, pues, que la Tierra tiene esta forma, pues, ovalada y achatada, ¿no? No, que no es plana. No, bueno, como tú no puedes probar que la Tierra no es plana, entonces yo tengo razón, te diría, ¿no? Y así me dicen, ¿no? Mis amigos. No, amigos no. Estas personas terraplanistas que lamentablemente conozco. No, como tú no puedes probar que la Tierra no es plana, entonces es plana, yo tengo razón, ¿no? Un ejemplo de falacia ad ignorantia. Luego, el clásico ejemplo de falacia ad ignorantiam es esta falacia que se comete en relación a si Dios existe o no, ¿no? De uno u otro lado. Por ejemplo, si tenemos por un lado un ateo, una atea, y por otro lado una persona creyente, ¿no? El primero que le diga, ¿sabes qué? La persona atea va a decir, no, Dios no existe. O sea, Dios no existe simplemente. Entonces, no sé de qué estás hablando, Dios no existe. Cuando morimos nosotros, no es que vamos a un cielo, o a un limbo, o al infierno, nosotros morimos y listo, se acabó, no somos nada más. ¿No? Se acabó nuestra existencia. La persona creyente va a decir, no, Dios sí existe, lo dice la Biblia, te puede citar teólogos, ¿no? Pero el ateo le dice, ¿y tú puedes probar que Dios existe? Obviamente, si estamos hablando de fe, de religión, por su misma caracterización, no podemos probar en la realidad la existencia de Dios, ¿no? Porque es una cuestión de fe, precisamente. Entonces, si esta persona creyente dice, bueno, no, no puedo probar que Dios existe. Bueno, entonces como tú no puedes probar que Dios existe, entonces no existe, pues yo tengo razón. ¿No? Falacia ad ignorantia. Como se ignora, como no se puede probar algo, entonces la otra persona tiene razón. Bien, este es el clásico ejemplo de la falacia ad ignorantia que se basa pues en la ignorancia de algo. Bien, mira, aquí tenemos la falacia ad vericundiam, que se basa precisamente, o también conocida como la falacia de autoridad, ¿no? Se basa en la imagen de alguien que es considerada autoridad. Otra vez, si nos vamos al ámbito religioso, no es una cuestión, eh, digamos, que yo tenga contra la gente religiosa, si aquí, ¿no? Es uno de los ejemplos más comunes, ¿no? Em, por ejemplo, alguien dice, ¿sabes qué? Yo creo en Dios porque Isaac Newton, ¿no? Famoso físico, creía en Dios. Es verdad, Isaac Newton creía en Dios. ¿No? O sea, esto de que todos los científicos, ¿no? Y el filósofo, porque Newton era filósofo en su época, no creen en Dios, no están así, ¿no? Hay muchos filósofos científicos que creen en Dios o en un Dios, ¿no? Profesan una religión. Entonces, alguien puede decir como Newton, una persona tan inteligente, ¿no? Tan trascendente en la historia de la ciencia, de la física, etcétera, creía en Dios, entonces como él creía en Dios, yo tengo que creer en Dios, pues, ¿no? ¿No? Falacia de autoridad.
O sea, como alguien que para mí es una autoridad, por ejemplo, en la ciencia, Newton, la figura de Newton, creía en Dios. Newton cuando después de estos estudios, ¿no? De escribir todas estas cuestiones científicas, leía la Biblia. ¿No? Como Newton creía en Dios, entonces yo creo en Dios, falacia de autoridad. Ahora, una falacia de autoridad que se suele dar en esta época, no hay que ir tan atrás. En esta época hay un montón de falacias de ad verecundiam, de autoridad, ¿no? Donde en esta época donde lamentablemente, ¿no? El avance de la tecnología nos ha traído muchos beneficios y también algunas con no beneficios, vamos a llamarlo así de manera política, ¿no? Donde muchas personas se hacen famosas, ¿no? por numerosas razones y se convierten pues en influencers, ¿no? Porque supuestamente son personas que influyen en un grupo de personas que los siguen a través de redes, a través de la tecnología, ¿no? Eh, por ejemplo, si yo fuese, vamos a poner un escenario hipotético, ¿no? Donde si yo fuese seguidora de una de estas, por ejemplo, influencers de estilo de vida, ¿no? Que recomiendan, no sé, que lanzan estas frases motivacionales, ¿no? Y un día yo estoy ahí viendo mis redes y veo que esta influencer recomienda, por ejemplo, una de estas cremas milagrosas que son carísimos, además, porque las usas un mes y te va a desaparecer todas estas líneas de expresión que por naturaleza las personas tenemos, ¿no? Estas arruguitas que a veces se te hacen en el rostro, en la piel, ¿no? Normal. Entonces yo digo, ah, bueno, ¿no? Y te dice, esto es buenísimo, lo usas un mes y vas a tener una piel de porcelana, tu piel de bebé, así tú tengas 30, 40, 50. Entonces yo digo, ah, lo dice esta persona, ¿no? Y es muy famosa, mira, tiene millones de seguidores, ¿no? Y yo hago todo lo que esta persona diga, ¿no? Porque es muy conocida también, ¿no? Si esta persona lo dice, debe ser verdad, pues, ¿no? Falacia de autoridad, ¿no? Luego me terminan estafando con un producto carísimo que al final no hace nada, pero bueno, falacia de autoridad. Bien, falacia ad verecundiam, otro tipo de falacia de atingencia. Bien, aquí la penúltima falacia de atingencia que vamos a ver es la famosa falacia ad populum, ¿no? En relación al pueblo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Los terraplanistas, ¿no? Que dicen, otra vez los terraplanistas, ¿no? Todo el mundo sabe que la Tierra es plana, ¿no? Yo fui la semana pasada en la plaza, yo estaba en la Plaza San Martín, allí, en el centro de Lima, donde se juntan a veces grupos de personas a debatir distintos temas. Y todos los que estaban allí, en ese grupo, que eran como 30, todos decían que la Tierra es plana. Todos, imagínate. Em, Entonces, como todos ellos lo dicen, ¿no? Un grupo numeroso, y cada vez que voy hay más gente, y todos dicen que sí, que la Tierra es plana. Entonces, sí, pues no, si todo el mundo lo está diciendo, ¿no? Tú a esta persona tú le puedes presentar estudios, ¿no? En revistas muy exigentes, conferencias de científicos, ¿no? No te va a creer, te va a decir, no, si todo el mundo está diciendo que la Tierra es plana, entonces yo, ¿por qué voy a decir que no? ¿Por qué voy a decir otra vez esta cuestión de que la Tierra tiene forma oval, ¿no? Que es achatada en sus polos, ¿no? Todo el mundo está diciendo que la Tierra es plana, ¿no? Entonces yo voy a decir eso, pues, también, ¿no? A todo el mundo le gusta, está diciendo que, por ejemplo, no sé, un restaurante de moda, ¿no? Un restaurante ahora que está el boom gastronómico peruano, ¿no? Que este restaurante, ¿no? Uno de los que quedó, no sé, en el top de los restaurantes latinoamericanos, etcétera, es bueno, ¿no? Entonces es bueno, sí, pues debe ser, todo el mundo está diciendo esto, le hacen reportajes, ¿no? La prensa, la opinión pública. Yo ni siquiera sé dónde queda ese restaurante, ni siquiera sé cuál es su carta, no necesito saberlo. Como todos lo están diciendo, debe ser verdad, ¿no? Falacia ad populum, ¿no? Falacia de atingencia que se basa como
si es la opinión de la mayoría, debe ser verdad. Por último, la última falacia de atingencia que vamos a ver el día de hoy. Hay muchas jóvenes, ¿de acuerdo? Son muchas falacias. Si nosotros nos ponemos a ver todas, no terminamos nunca. Eh, la última falacia también es la conocida falacia ad misericordia, que va a apelar, como su nombre mismo lo dice, a la misericordia, a la piedad, ¿no? Por ejemplo, eh, tú ya eres un profesional y en la empresa en la que trabajas empiezan a despedir, ¿no? Por recorte de personal, ¿no? Siempre hay esta frase, recorte de personal. Tenemos que prescindir de los servicios de algunos, ¿no? Porque acuérdate, en el contexto social, económico peruano, lamentablemente, pueden prescindir de tus servicios en cualquier momento, ¿no? Derechos laborales por ahí no, no se encuentran. Entonces, si a tu compañero de oficina le dice, no, sabes que tenemos que, este va a ser tu última semana, ¿no? Muchas gracias por tu apoyo a la empresa, por tu trabajo, ¿no? Y esta persona le dice a su jefe, pero jefe, no me puede despedir, mire, yo tengo una familia que mantener, tengo, no sé, a mi madre enferma, que necesita sus medicinas y yo me hago cargo de ella, tengo a mis hijos que están en el colegio y ahorita recién han empezado las clases, no puedo, por favor, eh, este, digamos, este discurso, este supuesto argumento es una falacia ad misericordia, ¿no? Apela a la misericordia, a la piedad, a la compasión de la otra persona o de los otros en general, ¿no? Así está compuesta. Luego, un clásico ejemplo de falacia ad misericordia es cuando eh, tú estás en el bus, en el micro, camino a algún lugar, a tu casa, luego de clases, o te estás dirigiendo a tomar unas clases, a visitar a alguien, tú tomas tu micro, ¿no? Tu bus. Estás tranquila y se sube alguien, ¿no? Y empieza a decir, ¿no? Buenos días, estimados pasajeros, espero no interrumpir eh, su viaje el día de hoy, no sé, me llamo tal, eh, y quiero pedir, por favor, una ayuda, ¿no? Y te empieza a contar su vida y es la vida más trágica que tú te puedes imaginar. Esa justo es todas las desgracias que pasan por tu mente, a esa persona le tocaron vivir. No estoy diciendo que sea mentira, a veces pasa. Hay gente que realmente pasa muchas desgracias en su vida, ¿no? Hay gente que las exagera. Hay de todo. Pero pasa esto y esta persona te dice, ¿no? No sé, perdí mi trabajo, a veces hasta suben con niños, ¿no? Que se ve que están no sé, enfermos, se ven como decaídos, ¿no? Tengo a mi hijo, tengo a mi hija, yo me hago cargo y no tengo, no sé, para su medicina, te muestra una receta, necesito comprar todos los días tal medicamento, o tal cuestión para hacer, pues, para cuidar a esta persona, ¿no? Su hijo, hija que está enfermo, enferma, ¿no? Y pues te pide, digamos, una ayuda, ¿no? Monetaria, va a pasar por tus asientos, o te suele ofrecer el famoso producto golosinaris, algo así, ¿no? Golosina, ¿no? De algún chocolate, o esos turrones, ¿no? Por ahí chicles, algo te ofrece. Eh, con ese discurso está apelando a que tú te conmuevas por su situación y lo o la apoyes, ¿no? Y esto se daba sobre todo mucho si tú viajabas en la época de la pandemia, ¿no? En las distintas ciudades del Perú, mucha gente pues, que tuvo familiares internados, que fallecieron, padres que perdieron a sus hijos y se hicieron cargo de sus nietos, personas mayores, un montón, se vio bastante, ¿no? Y con ese discurso que llegaban sobre todo a los medios de transporte, apelaban a tu misericordia, a tu piedad, a tu compasión para que puedas apoyarlos, ¿no? De cierta manera, ¿no? Con cualquier monto económico.
Bien, entonces esto es un ejemplo de falacia ad misericordia. Bien, entonces estas son las falacias de atingencia que vemos el día de hoy. Hasta aquí, jóvenes, todo claro, estamos claros, ¿podemos avanzar? ¿Sí? Sí, ¿Todo profesora. bien? Bien, muy bien, gracias. Avanzamos. Ya vimos las falacias de atingencia, ahora nos toca ver también algunas falacias de ambigüedad, ¿no? Aquí tenemos tres tipos de falacias de ambigüedad. Primero tenemos la falacia de ambigüedad conocida como la equívoca o por equívoco, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, no escucha, yo te digo, bueno, la filosofía, ¿no? La filosofía de Aristóteles en específico nos dice que el fin de una persona es la felicidad, ¿no? Yo fui hoy a mi clase de filosofía, a mi clase de ética, y yo me quedé con eso, ¿no? El fin de una persona es la felicidad. Ah, bien, ¿no? Y luego yo estoy en mi casa y digo, ok, pero sabemos que la muerte es el fin de la vida de una persona. Entonces yo tengo premisa uno, premisa 2, el fin de una persona es la felicidad, premisa 2, la muerte es el fin de la vida, pues, de una persona. Ah, ya. ¿Cuál es mi conclusión? La felicidad es la muerte. Imagínate mi conclusión, ¿no? Entonces la felicidad se encuentra solamente en la muerte. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Pues si yo te digo eso, entonces, ¿qué le pasa? ¿No? Está mal, ¿no, profesora? ¿Qué pasó? Se dio una falacia de ambigüedad eh, por equivocación, ¿no? De forma equívoca. ¿Por qué? Porque la palabra fin, jóvenes, la palabra fin se utiliza, sí, pero se utiliza como si tuviera el mismo significado en ambas premisas, pero no los tiene, porque primero, y cuando yo digo el fin de la vida, ¿no? De una persona es la felicidad, es como la meta, ¿no? La finalidad en tanto, eso es lo que busca en la vida. Cuando encuentre la felicidad, ¿no? Va a ser una persona virtuosa, como dice Aristóteles, ¿no? Etcétera. En ese contexto yo estoy utilizando la palabra fin. Y cuando yo digo la muerte es el fin de la vida, yo estoy diciendo que cuando alguien muere, ya la vida acabó, finito, ¿no? Eso estoy diciendo. Es decir, la misma palabra va a tener dos significados. Entonces, cuando se da esto, ¿no? Esta falacia de ambigüedad se conoce por falacia de ambigüedad por equívoco, ¿no? Ahí hay una confusión en el entender, ¿no? El significado de la palabra. ¿Correcto? Ahora, la falacia de ambigüedad por anfibología, ¿no? Digamos, en la falacia de ambigüedad por anfibología vamos a ver este ejemplo. A ver, vamos a cambiar de color para que se note. Mira, prohibido fumar gas inflamable. ¿Tú qué entiendes aquí? Puedes entender dos cosas también, ¿no? ¿Cómo es que está estructurada esta oración? Prohibido fumar gas inflamable. Yo puedo entender que me están prohibiendo fumar el gas inflamable, ¿no? ¿Cómo así? O sea, ¿cómo yo fumo el gas? ¿No? ¿Qué le falta a esta oración? Le falta algo, hay un elemento, ¿Una coma? una coma, ¿no? ¿No? ¿Dónde? Aquí, ¿no? Prohibido fumar, coma, gas inflamable. No se nota mi coma. Vamos a ver. Eso le falta, una coma, ¿no? Para poder darle sentido, precisamente para que la frase no sea ambigua, no pueda tomar varios significados, ¿no? Por ejemplo, yo digo, em,
yo digo, Matilde fue a ver a su hermana en su auto. ¿No? Y le cuento así a una amiga, ¿no? Y sabes que Matilde fue a ver a su hermana en su auto, así un viaje de, ¿no? Fue a ver a su hermana ahí en su auto. Va a decir, ¿en su auto? ¿El auto de quién? ¿El auto es de Matilde o fue a ver a la hermana que estaba en el auto? ¿No? Falacia de ambigüedad de tipo anfibológico, ¿no? No se entiende, hay ahí como, no sabemos cómo, la estructura de la proposición, ¿no? Te puede llevar a entender las cosas de una u otra manera. Entonces, este es el tipo de falacias de ambigüedad por anfibología. Por último, tenemos la falacia de ambigüedad por énfasis, ¿no? A ver, esto sí es interesante, vamos a ver el ejemplo que tenemos aquí, pero vamos a hacer zoom, ¿no? Mira, por ejemplo, tenemos aquí a alguien con este cartel que eh, protesta pues contra el maltrato a las mujeres, ¿no? Y una mujer protestando mira, si te das cuenta, está enyesada, ¿no? Y el contexto del cartel te dice, porque es una persona que seguramente, una mujer que seguramente sufrió violencia y por eso em, está protestando, ¿no? Está mostrando su rechazo a la violencia contra las mujeres, ¿no? Y una clásica respuesta de algunos hombres que probablemente no entienden muy bien esta lucha contra el maltrato hacia la mujer, ¿no? Te dice, ¿no? ¿Podría expresar esto, ¿no? Disculpe, ¿no? ¿Usted podría expresar esto sin que parezca que todos los hombres tienen la culpa, ¿no? Porque, ¿no? Para esta persona, seguramente, eh, este basta, por favor, ¿no? De maltratar a las mujeres, involucra que todos los hombres, ¿no? O sea, se ha impregnado mucho este discurso, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, que el Perú, ¿no? Se dice, ¿no? El Perú, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, el Perú es un país machista, ¿no? Y por ahí va a salir algún hombre a decir, no, yo no soy machista porque yo, no sé, tengo madre y tengo hermanas, y etcétera. ¿No? Le ponen énfasis a esta cuestión de que te involucra, ¿no? Que no todos, no todos estamos en la misma posición, ¿no? Pero este discurso precisamente se presta o puede originar este tipo de respuestas, ¿no? Por eso es que es una falacia de ambigüedad y de tipo sobre todo por énfasis, ¿no? Donde vemos también la falacia de ambigüedad por énfasis en en los titulares de prensa. O sea, ya no podemos hablar mucho de titulares de diarios porque ahora vemos prensa de manera digital, ¿no? A veces estamos en redes así y te dicen, no sé, la última vez fue algo así como que revolución en Nueva York. Revolución en Nueva York. Tú dices, ¿qué pasó? Hay protestas, ¿por qué están protestando? Vamos a entrar a ver esa noticia. Entras al link y te dice, revolución en Nueva York. No sé, se dio el desfile, la Semana de la Moda en Nueva York y vimos unos diseños revolucionarios del diseñador peruano. ¿Tenía algo que ver con el titular, el cuerpo de la noticia? No. Es una falacia de ambigüedad por énfasis porque le dieron énfasis precisamente a esta notación de revolución para llamar tu atención, pues, ¿no? Ahora, si te gustan ver cuestiones de espectáculo, no necesariamente de Perú, ¿no? Ahora con la globalización tenemos cuestiones de espectáculo a nivel mundial, ¿no? Y es como que el artista tal le responde a quien lo criticó hace 3 días, mira su respuesta aquí, y tú, vamos a ver, ¿no? Yo estoy siguiendo toda esta novela. Haces clic, no le responde nada. ¿No? Le preguntaron y dijo, no, ¿sabes qué? No quiero opinar, ¿no?
no, yo ni siquiera sé de lo que estás hablando. Pero ya ganaron una visita más a su web porque tú caíste en esta falacia por énfasis, para saber cómo seguía la historia, ¿no? Suele darse, ¿no? Es un gran ejemplo esta cuestión. Bien, entonces estas son las falacias jóvenes que vamos a ver, estamos viendo el día de hoy, ¿no? Estas falacias por ambigüedad, por equívoco, por anfibología y por énfasis. Bien, ¿todo claro? ¿Podemos seguir? Ya vamos a llegar casi al final. ¿Está todo claro? Sí, sí, profesora. Bien, muchas Miss, gracias. disculpe, una pregunta. En el ejemplo que hizo de énfasis, ¿no sería una generalización apresurada? ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de basta de maltratar mujeres, ¿no sería una generalización apresurada? Sí, también, o sea, es una generalización, pero es el énfasis que tú le puedes dar al discurso, ¿no? O sea, mira, por ejemplo, vamos a ver otra vez. Ah, eh, ¿No? El discurso que le da a esta persona en su respuesta, porque entiende que este cartel habla, o sea, sí es una generalización, pero mira, la misma viñeta te dice, ¿no? Le da énfasis al todos, ¿no? Yo veo un cartel como hombre que dice basta de maltratar mujeres. Ah, yo entiendo esto como que a mí me están diciendo maltratador, entonces voy y digo, ¿sabes qué? Cambia eso porque no todos los hombres somos maltratadores, ¿no? ¿El cartel dice eso? No dice eso. Pero la persona en su interpretación y en su respuesta, ¿no? Digamos, a una protesta contra el maltrato a la mujer, mm, no toma en cuenta otras cosas, sino el que involucre, según él, ¿no? Según la interpretación de esta persona, el que todos son maltratadores, ¿no? Por eso le dice, ¿no? Puede expresarlo, ¿no? Sin que parezca que todos los hombres tienen la culpa, ¿no? De esta situación que viven las mujeres. Le da énfasis por eso, y incluso está en negrita, ¿no? El todos, ¿no? Comete una falacia de ambigüedad de modo énfasis, porque se enfoca en para mí este cartel está diciendo que todos los hombres específicamente tenemos la culpa, ¿no? Sí, hay ejemplos que pueden caer o que pueden ser ejemplos de dos tipos de falacia, ¿no? Ok, Miss, gracias. Pero en este caso solamente vamos a ver de ambigüedad 3 y de atingencia, si no me equivoco, tenemos 6, ¿no? Te digo, hay bastantes tipos de falacia, pero no nos es posible, ¿no? Tenemos solamente una semana, una clase dedicada a lógica, no podemos ver todas las falacias. Bien, entonces, por último, nuestro último tema del día de hoy es la paradoja. ¿Qué pasa con la paradoja, jóvenes? Em, la paradoja es precisamente una contradicción, ¿no? Más específicamente una afirmación contradictoria, ¿no? Que podemos encontrar en un razonamiento que en principio es considerado válido, ¿ok? Es decir, tenemos dos premisas, acuérdate cómo es que se componen los razonamientos de proposiciones, ¿no? En principio, ¿bien? Que dos van a ser premisas, premisa mayor, premisa menor, y la última va a ser tu conclusión. Bien, pero ¿qué pasa en la paradoja? Vas a tener tu premisa 1, es verdadera. Tu premisa 2, también es verdadera. Pero ¿qué sucede? No sé, pero profesora, tengo una premisa verdadera y otra premisa verdadera. Mi conclusión obviamente tiene que ser verdadera. No, tu conclusión termina siendo contradictoria. Ojo, contradictoria, ¿eh? No falsa, contradictoria o no puede ser aceptada de manera lógica, ¿ya? Y allí es donde plop, nace pues esta paradoja. Ahora, la paradoja no nace con Bertrand Russell, lógico también de la época moderna, existen paradojas desde la época antigua, pero una de las paradojas más famosas
es precisamente la que plantea Bertrand Russell. ¿Ok? En 1901, si recuerdas, yo te comenté que en la época moderna ya se da esta unión entre la lógica y la matemática. Y uno de los productos de esta unión entre la lógica y la matemática, naciendo precisamente la lógica matemática, es la teoría de conjuntos. Ya esa teoría de conjuntos que nosotros estudiamos en el colegio y después seguramente vas a ver en la universidad, ¿no? Nace de allí. Bien, con, si no me equivoco, es Georges Cantor, el padre de la teoría de conjuntos. ¿Qué sucede en la teoría de conjuntos? Este señor, ¿no? Tú sabes, el filósofo siempre problemático, encontrando problemas, ¿no? Para complicarle la vida a otros filósofos y a los demás, ¿no? Como característica. ¿Qué hace Bertrand Russell? Encuentra, si tú quieres llamarlo, encuentra ahí una parte media así dudosa de la teoría de conjuntos, ¿no? Acá yo encuentro un espacio que no está bien explicado. ¿Ya? En la teoría de conjuntos hay algo que no me cuadra, dice Russell. Y lo voy a explicar, ¿no? A través de su famosa paradoja de Russell, o mejor conocida como la paradoja del barbero. ¿Bien? Mira, aquí le he puesto zoom para que tú puedas ver. ¿Bien? ¿Qué nos dice la paradoja del barbero, la paradoja de Russell? Nos dice, imagínate que en un pueblo llega pues un mandato, ¿no? Una ley, si se quiere, un mandato. Todos los hombres deben estar afeitados. ¿Ok? Todos los hombres deben estar afeitados. Para eso vamos a tener dos grupos, ¿ya? Digamos, vamos a dividir en dos grupos. Los hombres que se pueden afeitar solos. Ok, con ellos todo bien, ellos se pueden afeitar solos. Pero sabemos que hay hombres que no se pueden afeitar solos. ¿Ok? Entonces, los hombres que no se pueden afeitar solos deben ir, ¿no? Al establecimiento del barbero del pueblo. Hay uno nada más, uno designado por cada pueblo. Imagínate eso, ¿no? Ok, todos, ya, bien, ¿no? Y le toca al barbero, ¿no? El barbero dice, hoy día me voy a afeitar, porque el mandato es que todos los hombres del pueblo deben estar afeitados. Pero, ¿qué sucede, jóvenes? ¿En qué cae en cuenta el barbero en ese momento, ese día, esa tarde que se quería afeitar? ¿Qué dice el barbero? ¿No? Si el barbero se afeita a sí mismo, ¿va a estar en el grupo de los que se afeitan solos? Pues, sí, sí, porque se afeita solo, pues. Pero él es barbero. Si el barbero se afeita a sí mismo, también va a ser una persona que es afeitada por el barbero. ¿Va a estar en el grupo de los que son afeitados por el barbero o va a estar en el grupo de los que se afeitan solos? ¿En qué grupo va a estar? ¿En qué conjunto, si se quiere apelar a la teoría de conjuntos, va a caer el barbero? Si se afeita el mismo, no está pues en la categoría de los hombres, ¿no? Si se afeita el mismo, no va a estar en este grupo de los hombres que el barbero debe afeitar. Pero él es barbero. Pero si no se afeita el mismo, eh, está en la categoría de los hombres que deben ir al barbero. Y él es el mismo. ¿Cómo es que él va a definir en qué grupo debe estar? No sabemos. ¿Va a tener que dejar de ser barbero? No puede, porque hay uno nada más eh, en cada pueblo, ¿no? Y allí es donde Russell encuentra una contradicción en la teoría de conjuntos. Problematiza la teoría de conjuntos con su paradoja del barbero. Un elemento, el barbero, ¿no? No puede ser parte de dos conjuntos a la vez, ¿no? Sí, es una cuestión bien, en filosofía también nos sorprende bastante esto. Posteriormente,
a partir, ¿no?, de la problematización de Russell a la teoría de conjuntos, obviamente la respuesta natural de la lógica matemática y de la filosofía es empezar a plantear respuestas o intentos de respuestas, ¿no? Y ahí donde, por ejemplo, una de las respuestas que más se aceptan es la teoría axiomática de conjuntos, que nos va a decir, bueno, existen conjuntos muy singulares, muy particulares, ¿no? Entonces ahí podemos nosotros poner pues este elemento, ¿no?, llamado en la paradoja de Russell el barbero, ¿no? Pero el planteamiento de la paradoja ya está, ¿no? Y así hay un sinfín de paradojas, ¿ah?, en distintos ámbitos de la lógica y de la matemática también. Bien, entonces esto es la paradoja, también lo estudia la lógica, también es parte pues del desarrollo de la lógica, jóvenes. ¿Se entendió? ¿Estamos hasta aquí bien? Nos quedan unos minutos, creo que es posible desarrollar algunos ejercicios, a ver si logramos desarrollar todos los ejercicios de esta semana, pero bueno, entonces, ¿todo claro? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, profesora. Bien, entonces dejo de compartir las diapositivas y a continuación comparto los ejercicios de esta semana, ¿bien? Para desarrollar, si se logra, todos juntos. A ver. Bien, ¿se logra ver? ¿Logran ver el documento, por favor? Sí, ¿Me profesora, se confirman? ve claro. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos la lectura complementaria correspondiente a esta semana. Vamos a ver, vamos a leerla juntos. Bien, nos dice: un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Su validez consiste en la relación entre sus proposiciones, entre el conjunto de proposiciones que sirven como premisas y la proposición que sirve como conclusión del argumento en cuestión. Bien, si la conclusión se sigue de las premisas con necesidad lógica, decimos que el argumento es válido. Por lo tanto, la validez nunca puede aplicarse para una sola proposición por sí misma, puesto que la relación necesaria no puede encontrarse en ninguna proposición única por separado. La verdad y falsedad, por otro lado, son atributos de las proposiciones individuales. Un enunciado que sirve como premisa en un argumento puede ser verdadero, mientras que el enunciado que funge como conclusión puede ser falso. Esta conclusión puede ser inferida válidamente, pero no tiene sentido decir que una conclusión o cualquier premisa por separado es en sí misma válida o inválida. Bien, eso es lo que vimos, pues, ¿no?, al inicio. La verdad es el atributo de una proposición que afirma lo que realmente es el caso. Cuando afirmo que el lago superior es el más grande de los 5 grandes lagos, afirmo lo que realmente es el caso, que es verdad. Si hubiera afirmado que el lago Michigan es el más grande de los grandes lagos, mi aseveración no concordaría con el mundo real, por lo tanto sería falsa. Este contraste entre validez y verdad es importante porque la verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones o los enunciados. La validez e invalidez son atributos de los argumentos. Este es un fragmento de el clásico Introducción a la lógica de Irving Copy. Bien, ahora, de este fragmento, de este texto, se colige que la validez de un argumento es inaplicable ¿para qué? Para señalar la validez de argumentos inductivos, para determinar la precisión de las proposiciones,
para referirnos solamente a las premisas presentadas, para evidenciar la correspondencia con la realidad o para nombrar la concordancia entre premisas y conclusión. ¿Cuál es la alternativa correcta, jóvenes? ¿Cuál creen? ¿Mm? Pueden escribirlo, pueden abrir su micrófono. Para ustedes, ¿cuál es, no? La validez de un argumento es inaplicable, ¿eh? Esa palabra, inaplicable. No se puede aplicar, no se puede decir, ¿no? Que la validez de un argumento sirve ¿para qué? Para señalar la validez de argumentos inductivos, ¿no? Para determinar la precisión de las proposiciones, para referirnos solo a las premisas presentadas, para evidenciar la correspondencia con la realidad o para nombrar la concordancia entre premisa y conclusión. ¿Cuál creen que es la alternativa correcta? ¿La A, la B, la C, la D o la E? ¿A alguien se le ocurre algo? Mira, primero te dicen, ¿no? Vamos a ver el tema de la validez. Correcto, el tema de la validez. Y te dicen es inaplicable. ¿En qué contexto es inaplicable? ¿No? La validez, según el texto, según lo que hemos leído. Entonces vamos a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que podemos nosotros inferir? ¿No? Primero nos dice un argumento deductivo es válido cuando es exitoso. Su validez consiste en la relación entre sus proposiciones, entre el conjunto de proposiciones, ¿no? La validez nunca puede aplicarse para una sola proposición por sí misma. Ahí tenemos la respuesta. Nunca puede aplicarse para una sola proposición en sí misma. La proposición es verdadera o falsa. Bien, acá, ¿no? La verdad y la falsedad son atributos de las proposiciones individuales, ¿no? Entonces, no podemos decir que una proposición, no podemos, ¿no? La validez no se puede aplicar para referirnos solamente a las premisas de manera individual. Bien, entonces, la lectura complementaria, la respuesta es la letra C, ¿no? La validez no se aplica, o sea, no podemos decir que es válida o inválida la premisa. Esto solamente se va a decir de los razonamientos, ¿bien? La premisa es verdadera o falsa, eso sí podemos decir, ¿no? Acuérdate que vimos la diferencia entre verdad y validez, ¿correcto? ¿Bien? ¿Claro? Entonces vamos a avanzar. Bien. Ejercicio número 1. Sí, tenemos unos minutos, nos dice. Los lógicos afirman que las proposiciones son estructuras semánticas compuestas por dos o más conceptos unidos entre sí a través de términos de enlace, a partir de los cuales se puede afirmar si son verdaderas o falsas, ¿no? Sin embargo, las oraciones exhortativas, interrogativas, desiderativas, dubitativas o admirativas no afirman o niegan algo y por lo tanto no son verdaderas ni falsas, ¿no? De acuerdo con lo referido por los lógicos, por lo que hemos leído acá, identifica la proposición entre las alternativas siguientes. ¿Cuál de estas alternativas sería una proposición? Jóvenes, acuérdate, ¿cuál es la característica de la proposición? ¿No? Puede ser verdadera o puede afirmar algo, ¿no? Y luego se puede decir si esto es verdadero o es falso, ¿no? ¿Cuál de estas alternativas es una proposición? La C. La C, mira, en la C él puede que la convierte en una oración o en una proposición, en una oración dubitativa, ¿ya?
Si no iniciara con este puede que, ¿no? No, es una oración dubitativa, ¿no? A ver, no estoy La B, escribiendo nada. Miss. A ver, ¿Y de cuál es la B? estas La E. cinco, ¿no? La E es una oración eh, exhortativa, ¿no? Como que te exhorta que debes respetar los símbolos patrios, ¿no? Tenemos el deber de respetar nuestros símbolos patrios, ¿bien? ¿Bien? Mira, si nosotros hablamos de tipos de oraciones, entonces la proposición sería una oración aseverativa, si se quiere, ¿no? Afirma algo y después tú analizas si puedes ver si es verdadero o falso. ¿Bien? Entonces, sería la letra B, ¿no? Te está hablando de una situación. A las 6 de la mañana pasó el recolector de la basura. Puede ser verdadero, puede haber pasado a las 7 de la mañana. Puede ser falso. ¿Bien? O puede ser verdadero, realmente pasó a las 6 de la mañana. ¿Bien? Acuérdate. La proposición tiene esta característica de ser verdadera o falsa, no ser válida o inválida. ¿Bien? Ahora, siguiente ejercicio. Sí, vamos a hacer un par porque estamos... Sí, todavía tenemos tiempo, ¿no? En el siguiente razonamiento tenemos primera premisa, si se quiere. Pedro jugará al fútbol o Nicolás jugará al fútbol. Segunda premisa. Pedro no jugará al fútbol. Conclusión. Entonces, en conclusión, Nicolás jugará al fútbol. Este es un razonamiento. Acuérdate, premisas y conclusión. La validez del razonamiento se sustenta en reglas y procedimientos, de acuerdo con los cuales la dimensión sintáctica es más importante que la dimensión semántica. Se deduce que la validez de los razonamientos, ¿qué sucede qué característica tiene la validez? Acuérdate, validez, no verdad, validez de los razonamientos. ¿Qué pasa? Se circunscribe únicamente a los significados de las proposiciones, incurre en contradicciones que debilitan su estructura, considera en mayor medida el significado de las proposiciones usadas, debe concordar con los significados y las formas de los razonamientos, o se determina por la estructura, más no por el contenido de las proposiciones. ¿Qué dijimos de la validez? ¿Te acuerdas? ¿Cuál es la diferencia entre verdad y validez? Acuérdate que la validez es una noción sintáctica, por eso es que acá habla, ¿no? Vemos la dimensión sintáctica. ¿Qué quiere decir la dimensión sintáctica? Que va a ver la estructura, ¿ya? La respuesta es la alternativa ahí. La validez no le importa, o sea, tú acá le puedes poner, en lugar de Pedro juega al fútbol, tú acá le puedes poner P. Y en lugar de Nicolás juega al fútbol, le puedes poner Q. ¿Bien? Le puedes poner Q, acuérdate, las variables, ¿no? ¿Cuál es tu segunda premisa? ¿Qué te dice? Te dice que no P. Vamos a ver. Aquí te va a decir que, bueno, no encuentro la línea. Vamos a decir que no P. Vamos a imaginar que este asterisco es una línea. Un teclado no. Entonces, Q es válido, porque la lógica ve la estructura, ¿no? La validez. No le importa qué oración sea, ¿no? Por eso la validez de los razonamientos se determina por la estructura, ¿no? Bien, jóvenes, entonces ya dejamos de compartir porque, acuérdate la letra E, voy a compartir ahora otra vez las diapositivas para ver las siguientes alternativas. Bien,
Aquí tenemos las claves las claves de esta semana, ¿no? De la lectura que hemos hecho, los ejercicios, de los 8 ejercicios de esta semana, ¿de acuerdo? Jóvenes, un placer estar con ustedes. Nos vemos la siguiente clase para ver nuestro tema de eh, teoría de la argumentación. Bien, buenas tardes. Nos vemos. Gracias, Miss. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Gracias, Miss.